Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a cada una de las personas que corresponden al UGEL. Buenas tardes a cada uno de los maestros que se está conectando. Veo que se están sumando. Hoy día un poquito más tarde que ayer y que anteayer. Pues supongo que por muchas actividades que normalmente pues se va teniendo en esta época también, ¿no? Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con esta experiencia que significa reflexionar, como digo yo. Yo vengo sobre todo a eso, a ayudarlos en la reflexión, porque de lo que se trata precisamente es de eso, ¿no? Ya el currículum creo que nos da la pauta muy clara, la intención. Si nosotros queremos trabajar la autonomía con los estudiantes, tenemos que trabajar la autonomía con los maestros. Si queremos que se desarrolle la tecnología con los estudiantes, tenemos que desarrollar la tecnología con los maestros. Es decir, cada una de las cosas que esperamos que los estudiantes puedan lograr, tenemos que irlas logrando nosotros. Si ellos tienen competencias con ciencias y con matemática y con comunicación y con sociales, es decir, con todas las áreas, nosotros también tenemos que ir incorporando esas competencias. ¿Por qué? En la medida que nosotros conozcamos más de las competencias, vamos a poder ayudar. La didáctica lo que hace es acercar eso que tiene demasiados nombres, gráficos, dibujos y todo lo que puede tener de cargado la parte de la información, del conocimiento. Es decir, nos toca a nosotros como maestros abordarlo de forma que llegue al estudiante de una manera mucho más clara. Es decir, nos toca hacer un trabajo sobre esa información y ver de qué manera llega pues al estudiante, a su manera de pensar sobre todo, ¿no? No a que lo memorice, sino cómo llega a través de cada uno de estos procesos que va desarrollando el estudiante. Entonces, ahora vamos a continuar y yo quiero mostrarles, igual que todos los días les he estado mostrando alguna frase que hay que tener en consideración y recogiendo siempre de alguna persona que ya tiene bastante experiencia en estos temas. Yo aquí estoy colocando para que ustedes puedan ver una, una parte de un texto que me parece muy valioso al momento de nosotros ir leyendo también. Acuérdense que no se trata solamente de tener estrategias, sino de ir leyendo, ir acompañando esa lectura con actividades, con situaciones que podamos plantearle, que estén cercanas a los estudiantes. Cercanas en el principio porque ellos pueden interactuar, pero a la vez llevarlos a la imaginación, retarlos también a que ellos se puedan imaginar más cosas de las que uno generalmente sugiere, porque muchas veces nos preocupamos solamente por terminar, porque a veces nos enseñaron de esa manera. Entonces, es un cambio de paradigma, es un cambio de situación. Y si ustedes se han dado cuenta a lo largo de, de estas dos tardes que hemos tenido en estos días, y hoy inclusive, una de las cosas que yo he puesto mucho en juego es que yo no les he ido ni explicando ni diciéndoles esto es lo que hay que hacer. Como ustedes he reflexionado, ustedes han estado participando a través del Facebook, yo leía lo que ustedes iban escribiendo, interactuábamos. Entonces, y esa interacción hubo algo que es, es una parte muy esencial dentro del trabajo que tiene que hacer un maestro. Es el uso de la pregunta. Es decir, cómo la pregunta es ese soporte didáctico. Cómo la pregunta, no, ojo, cuando digo pregunta no es dime la tabla de 5 por 7, ¿cuándo la tabla, en la tabla cuánto es 5 por 9? No, no se trata de ese tipo de preguntas. Ni quiero que me digas cuál es la fórmula que corresponde a la ecuación cuadrática. Ni quiero que me digas cuál es la fórmula que corresponde a la moda para datos agrupados. No, no se trata de ese tipo de preguntas. Se trata de preguntas, como dice aquí, como soporte didáctico que ayude a que el estudiante se sienta desafiado, se sienta estimulado, se sienta que él participa, se sienta él que es el protagonista de este aprendizaje y que no somos nosotros los maestros los que estamos siendo los protagonistas para que ellos aprendan, ¿no? Entonces, presentarle al niño dice desafíos que estimulen la investigación. Es decir, el estudiante se tiene que convertir en un indagador, él tiene que participar con cualquiera de los elementos que podamos tener. Fíjense, ayer sacamos papel, unas cartas, anteayer sacamos papel, utilizamos monedas, utilizamos medidas, es decir, de lo que se trata es de hacer uso de las herramientas
de los recursos que puede tener el estudiante muy cerca para poder ir haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir. Entonces, presentarle al niño desafíos que estimulen la investigación, indagador constantemente, y asegurar el descubrimiento. No que descubramos nosotros, sino que él sea capaz de descubrir y decirnos, yo me he dado cuenta que ocurre tal cosa. Cuando él es capaz de decirnos eso, él no solo está aprendiendo para ese tema, está aprendiendo para cualquier otro tema. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando capacidades en ellos, capacidades comunicativas, capacidades de argumentación, capacidades que tienen que ver con establecer regularidades, patrones, es decir, esas son las capacidades a las que tenemos que ir apuntando. Acuérdense que hicimos hasta una mnemotecnia para que recordemos fácilmente cuáles son las competencias y cuáles son las capacidades que le corresponden a cada uno de ellos. Saber que las competencias no se trabajan igual en inicial que en primaria y que tienen una variante pues también desde inicial hasta secundaria, ¿no? En inicial solo se trabajan 2 competencias, en primaria se trabajan 4, pero va variando el nivel de desempeño, el estándar es el que va haciendo la diferencia, ¿no? Entonces, aquí menciona además José Antonio Fernández, dice, es importante invitar al alumno a hacerse preguntas, es decir, ya no es solo el profesor el que hace las preguntas, ya no es solo el maestro el que comienza a preguntar para que el estudiante indague, sino que hay que involucrarlo al estudiante para que él también incorpore sus preguntas. ¿Qué le puede estar interesando? ¿Cómo ve él? ¿Qué cosas observa? Entonces, es muy valioso eso de que el estudiante pueda formular preguntas, dice, como medio fundamental para la adquisición de conocimientos. Ayer, a la hora que ya estábamos por terminar, hicieron una pregunta, ¿no? Y una de las preguntas era respecto al cuadrado. Yo quiero mostrarles que tengo aquí, voy a ponerlo en pantalla completa, a ver un momento. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Yo tengo aquí un pedazo de papel. ¿Ya? Este es un pedazo de papel. Entonces, si yo le preguntase a los estudiantes qué forma parece tener, ellos me podrían ir diciendo, pues, qué forma tiene, ¿no? Pero no se lo vayan a presentar solo de esa forma, fíjense. Ustedes también tenganlo de esta forma. Ustedes también tenganlo de esta forma. Es decir, que tenga distintas posiciones esta figura. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es que el estudiante no se quede con ese molde de que el rectángulo o la forma rectangular solo se dibuja de esta manera. Entonces, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué cosa ocurre en ese caso? Que el estudiante piensa que la única forma en la que se puede ver el rectángulo es puesto de esta manera. Entonces, la idea no es que el estudiante vea que el rectángulo o la forma rectangular está puesta solo de esa manera, que vaya teniendo distintas posiciones. Acuérdense, nosotros trabajamos, ¿qué cosa? Forma, movimiento y localización. Entonces, la idea es precisamente no ponerle solo el dibujo estático, sino utilizar diversos objetos materiales para que ellos vean de lo que estamos hablando, qué cosa es lo que vamos teniendo. Entonces, eso es lo que nos interesa que podamos nosotros tener presente al momento de trabajar con los estudiantes. Entonces, ¿a dónde va la pregunta? Porque ayer me dijeron, ¿y cómo podemos contestar frente a esta situación? ¿Qué cosa podríamos hacer? Entonces, la pregunta era, ¿y esto qué tiene que ver con los cuadrados? ¿Cómo hacemos para ver los cuadrados? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a mirar que a partir de esta figura, vamos a lograr, a ver, vamos a ver si se puede ver mejor aquí. Déjenme ver, estoy haciendo un cambio. Déjenme ver un momentito, quiero ver qué pasa por aquí. Ya. Estoy cambiando un momentito la presentación porque veo que en la pantalla solo está apareciendo los nombres, entonces me interesa que ustedes puedan ver lo que les estoy mostrando. Entonces quiero hacer un cambio aquí. Ya, déjenme un minutito a ver, para ver si se puede acomodar esto, a ver. Déjenme ver. Parece que no. Bueno.
estábamos viendo, les mencionaba lo siguiente. ¿Cómo logramos que a partir de este trozo de papel el estudiante comience a entender esos conceptos? Entonces, que él me diga, ¿qué tipo de figura es? ¿Cuántos lados tiene? Acuérdese lo que decíamos, el preguntar. ¿Cuántos lados tiene? ¿No? Entonces, ¿y cómo son sus lados? Entonces, miren, este lado que está aquí, con este lado que está aquí, ¿cómo son? ¿De acuerdo? ¿Cómo es este lado que está aquí con este otro lado que está por aquí? Entonces, tenemos que ir haciendo que ellos descubran y que nos digan qué características van teniendo. Otra cosa que podemos hacer también aquí es la siguiente, fíjense. Yo voy a doblar por aquí este papel y ahora ¿qué ocurre? Fíjense. Entonces me pueden decir los estudiantes qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces fíjense que aquí está cambiando de posición. Estoy teniendo aquí el mismo papel, pero que he hecho alguna variante. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense ahora. Aquí voy a doblar nuevamente el papel y fíjense. La forma, ¿qué forma va teniendo? ¿Qué cosa es lo que va ocurriendo? ¿No? ¿Va conservándose aquello que iban diciendo? Voy leyendo lo que dice por aquí. Rolando Rojas dice 4 lados. Perfecto. Gracias, Rolando, por ayudarme. Te estás acordando lo que dijimos el día de ayer. Es decir, cómo la participación que ustedes tienen me ayuda a ayudarlos mejor también. Muy bien. Entonces, Rolando dice además, 2 cortos y 2 largos. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo se llama esta figura que está formada de esta manera? Entonces, comencemos a asignarle los nombres con las características que estamos viendo. Ellos posiblemente no nos hablen de ángulos todavía, nos van a hablar de estas medidas o de estas longitudes que ellos conocen un poco más, pero es posible que no reparen en la medida de los ángulos. No importa, lo importante es que ellos no dejen de mirar que esta es una figura que la vamos teniendo en distintas posiciones y que la idea es que a partir de estas distintas posiciones podamos nosotros ayudarlos a que puedan hacer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, yo voy a doblar nuevamente y les preguntaría, ¿sigue teniendo forma de rectángulo o no? ¿O ha cambiado algo? ¿Sí? Así me dirán, ha cambiado la longitud, el más largo ya no es tan largo, es un poco menos, pero sigue teniendo forma rectangular, perfecto. Pero ahora voy a hacer otro doblez más. Entonces le voy a preguntar, a ver ahora, ¿y qué forma parece tener? ¿Sigue siendo un rectángulo? ¿Ya no es un rectángulo? Lo voy cambiando de posición para que ellos lo vean. Entonces, ¿sigue siendo o no sigue siendo un rectángulo? A ver, ¿qué cosa van a decir ellos? Eso no es un rectángulo. Y cuando llegue posiblemente a esa posición, algunos dirán, no, ya no es un rectángulo, acaba de cambiar y tiene otro nombre. Pero digamos, ¿y qué pasa si lo coloco de esta manera? ¿Sigue siendo o no sigue siendo? ¿Cumple con las características que dijimos o no? ¿Qué tiene en particular esta figura ahora que no tenían las anteriores? ¿Qué cosa puede ser? Entonces alguien dirá, parece que este lado mide igual que el otro lado que está aquí, igual que el otro lado y igual que el otro lado, parece. ¿Cómo comprobamos eso? Medimos, comparamos, etc. Es decir, el estudiante participa constantemente frente a la situación que estamos enfrentando, ¿no? Eso es lo que me interesa decir, que él se dé cuenta que el cuadrado es un caso particular del rectángulo. Es decir, es como un cuadrilátero, fíjense. Este es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero. Todos ellos son cuadriláteros. Todos ellos son cuadriláteros. Todos estos son cuadriláteros. Pero ¿qué pasa? Cuando este cuadrilátero tiene estas características, se le llama un rectángulo. Es decir, eso sigue siendo un rectángulo, eso sigue siendo un rectángulo, esto sigue siendo un rectángulo, esto sigue siendo un rectángulo. Esto también es un rectángulo, pero en particular, este que tiene los 4 lados iguales, le decimos que es un cuadrado, pero no pierde las características de ser un cuadrilátero y de ser un rectángulo. No pierde esas características. Entonces, mantiene esas características, mantiene los 4 lados, pero en particular en ese momento se le conoce también como ¿qué? Como cuadrado. Ahora, hay que tener cuidado. Esto no estoy diciendo que lleguemos a la clase inicial y le digamos a los chicos, no, todo ahora el cuadrado también es un rectángulo, porque vamos a complicarle la vida. El papá no va a entender, el niño no va a entender, va a encontrar un conflicto. Lo que sí hay que ir haciendo es que conforme vayan avanzando, puedan notar que un cuadrado también está dentro de lo que significa que cumple con las características de ser un rectángulo. ¿Ya? Eso como para responder un poco a la pregunta que me hicieron el día de ayer. Bien, entonces fíjense, nuevamente vuelvo a mencionar, ¿qué
¿qué es lo que necesito siempre tener a mano? El papel, porque el papel es el que me ayuda a que yo pueda utilizar algunos de estos elementos, tanto doblando, como cortando, como mostrando, porque a partir de eso se puede trabajar no solamente competencias que tienen que ver con forma, movimiento y localización, se pueden trabajar competencias de regularidad, competencias de cantidad, de gestión de datos, es decir, recuerden, el mismo material es cómo nosotros comencemos a formular las preguntas, cómo nosotros comenzamos a utilizar esa herramienta para hacer ese tipo de trabajo. ¿Ya? Entonces, la idea es que no perdamos de vista para poder trabajar con los estudiantes frente a las distintas situaciones que podemos ir presentándoles. Vamos a continuar entonces con la presentación que estábamos teniendo por aquí. Muy bien. Entonces, volvemos a lo que estábamos mencionando. Dice, el uso de la pregunta como soporte didáctico. Presentarle al niño desafíos que estimulen, ¿no? Vamos a mirar aquí, se acaba de... Un momentito. No, preguntarles al niño desafíos, ¿no? Presentarle al niño desafíos que estimulen la investigación y aseguren el descubrimiento de los conceptos y relaciones. Es importante invitar al alumno a hacerse preguntas como medio fundamental para la adquisición de conocimiento. Esto aquí lo ha escrito José Antonio Fernández Bravo. Yo les recomiendo que busquen en internet información de José Antonio Fernández Bravo. Él hace mucho trabajo de matemática con preguntas, con material concreto, con situaciones, con cuentos. Es decir, acuérdense lo que decía también ayer una de las personas que nos consultó, que es la etnomatemática, y la etnomatemática también tiene que ver con eso precisamente, ¿no? Es decir, cuánto hacemos que tomemos del medio cultural, cuánto hacemos que tomemos del medio social en el que estamos inmersos para que el estudiante pueda sacar provecho para su aprendizaje. Ahora quiero mostrarles que a veces necesitamos apoyarnos del uso de algunos recursos. Por ejemplo, la descomposición aditiva, que es algo que hay que trabajar mucho con los pequeños, pero mucho. ¿Por qué? A veces no se trata de ir a cantidades grandes solamente, sino que haya un gran dominio sobre el manejo de las cantidades pequeñas, por decirlo así. ¿Por qué menciono esto? Porque es la única forma en la que los estudiantes van a poder avanzar. Es decir, avanzar no es que vayan a mi ritmo, avanzar es que vayan a su ritmo, pero que logremos que ellos tengan dominio de eso que estamos hablando. Yo les estoy mostrando ahora en un Excel, fíjense, fue elaborado en una hoja de Excel, y eso es algo que ustedes también podrían hacer, esto es parte del trabajo que se tiene que ir desarrollando. En esta hoja de Excel he colocado una cuadrícula que tiene 10 casilleros, con la intención de que precisamente los estudiantes, a partir de la observación, puedan ir contestando. Yo les voy a pedir, por favor, aquí que me digan cuántos círculos celestes pueden ver. ¿Sí? ¿Cuántos círculos celestes pueden ver, por favor? ¿Me pueden decir? Voy a ver que ustedes anoten en el Face, a ver quiénes me comienzan a ayudar. Ayer me ayudaron muy bien, ¿eh? Me ayudaron muy bien. Me ayudó mucho para el trabajo que estamos haciendo. A ver, ¿quién me va contestando? ¿Quién me va contestando? A ver. Ya, muy bien, perfecto. Ya tengo por aquí ayudas. Muy bien, Ana Melba, y muy bien, Lucía. Gracias por ayudarme. 5, perfecto, perfecto. Gracias, Norma, Rolando, Silvia, Rafael. Gracias por ayudarme con sus respuestas. Muy bien. ¿Y por qué hago que los estudiantes comiencen a ver estas figuras? Quiero que vean ahora que yo, ¿qué ventaja tengo de si trabajo con Excel y tengo la posibilidad de trabajar con los estudiantes en algún momento? Que yo puedo ir cambiando esto de forma que, fíjense, yo voy presionando una tecla y esto va cambiando. Es decir, yo les voy a preguntar cuántos círculos celestes comienzan a ver. Entonces, ahora va a cambiar.
Entonces teníamos inicialmente 5, luego habría, no sé, 7, luego habría 9, luego habría 10, luego, es decir, va a ir variando. ¿Y qué es lo que me interesa que puedan ver los estudiantes? En esa variación quiero que me digan si está aumentando, si está disminuyendo, cuánto aumentó, cuánto más tiene. Por ejemplo, había 5, ahora hay 7, ¿cuánto más hay respecto del anterior? Ahora hay 9, ¿cuánto hay respecto de 5? ¿Cuánto hay respecto de 7? ¿Cuánto más hay? ¿Por qué? Porque me interesa que ellos sepan comparar con los pequeños valores. Si ellos saben comparar con los pequeños valores, van a poder comparar con los grandes valores. Es decir, eso es lo que tendríamos que ir preguntando. Entonces aquí me van contestando que aquí van 9, perfecto. Ahora voy a ir cambiando y voy a preguntar, ya no cuántos círculos celestes hay. Voy a preguntar ahora cuántos círculos celestes faltarían para completar los 10, ¿ya? Entonces voy a cambiar la pregunta. Entonces, ¿cuántos faltarían ahí para completar los 10? Entonces, yo sigo trabajando, formulando preguntas, no explicando, sino que comienzo a preguntar. La intención de las preguntas es que la persona que está aprendiendo se involucre. Y la idea está que en algún caso se dé cuenta cuánto más tiene, cuánto aumenta, cuánto disminuye, para que siempre esté comparando. Trabajar con cantidad significa eso, que el estudiante tenga una lectura rápida, sencilla, que compare, que sepa expresar, que tiene más, que tiene menos. Es decir, no tengo que ponerle un problema directamente necesariamente. Los problemas se pueden utilizar, pero si el estudiante no es capaz de entender de qué trata, qué cosa hay detrás de todo esto, resulta que es muy complejo para el estudiante, ¿no? Entonces, es la idea de que puedan trabajar con un recurso como el que está aquí. Y fíjense, yo lo único que estoy haciendo, ¿qué cosa es? Yo presiono las teclas aquí en Excel y esto va cambiando, va cambiando. Entonces, me permite que yo pueda trabajar con los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una imagen donde aparece una cantidad de círculos celestes. Entonces, yo le puedo preguntar al estudiante, ¿cuántos círculos celestes hay? ¿Cuántos círculos celestes faltarían para completar? ¿No? Entonces le puedo preguntar, entre los círculos celestes que hay y los que faltan, ¿qué puedo decir? ¿Uno es mayor que el otro? ¿Uno es menor que el otro? Puedo decir también, a lo mejor, ¿cuánto más tiene 7 que 3? ¿Cuánto menos tiene 3 que 7? Si yo comienzo a hablar de fracciones, le podría decir a un estudiante, ¿y esto a qué fracción podría corresponder si la unidad sería completar todos con círculos celestes? ¿Qué fracción sería esto que está aquí? ¿Y qué fracción me faltaría completar? Entonces, fíjense, dependerá de cómo yo, teniendo el mismo material, puedo hacer preguntas a los estudiantes. Y puedo avanzar un poco más. Ya no quiero que lo represente y que me diga con una fracción. Quiero que me digas ahora, los círculos celestes, ¿qué expresión decimal le corresponde para representar eso, considerando que todo eso sería la unidad? ¿Cuánto le faltaría hacer? ¿Cuántos círculos celestes le faltarían? ¿Y cuál sería esa expresión decimal que me permite completar toda esta unidad? Puedo cambiar, fíjense, y sigo avanzando en preguntas. Es decir, las preguntas son las que me orientan a relacionar eso con el desempeño. Es decir, si yo conozco el desempeño, mis preguntas se formulan mucho más rápidas todavía, ¿no? Entonces, necesito conocer el desempeño. Por ejemplo, aquí yo puedo preguntar, ¿qué porcentaje del total corresponden a los círculos celestes? ¿Qué porcentaje del total corresponde a los casilleros que están vacíos? Entonces ya comenzamos a conversar con el mismo elemento, con la misma herramienta, formulando distintas preguntas para ir viendo el nivel de desempeño que puede ir teniendo un estudiante. Es decir, para ir de menos a más. Ya podemos trabajar, fíjense, fracciones, decimales, porcentajes, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, Excel, a la que no le hemos dado mucha importancia muchas veces en las escuelas, porque, y a veces decimos, necesitamos material para trabajar. Excel es una buena herramienta. Yo les recomiendo, manejen Excel, fíjense cómo se puede trabajar. Y ahora les voy a dar alguna pequeña pauta para que ustedes puedan hacer algo, ¿sí?
Entonces, pero sobre todo, hay que comenzar a mirar que Excel es una herramienta muy importante. Yo les voy a poner aquí una hoja adicional a esta hoja Excel para que ustedes puedan ver. Yo voy a hacer aquí algunos detalles para que ustedes conozcan cómo trabajar. Y yo sugiero que ustedes trabajen, conozcan algo, fíjense. Primero voy a ir aquí al inicio. Estoy seleccionando todo. Y voy a colocar aquí el tamaño de fuente. A ver, voy a cambiar el tamaño de fuente. Y le voy a poner para que se pueda ver, para que los estudiantes, si trabajo con los estudiantes, lo puedan ver. Déjenme ver cuál es el tamaño de fuente que le puedo poner aquí. Por alguna razón se ha quedado. A ver, vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces voy a cambiar el tamaño de fuente y le voy a poner, por ejemplo, a ver, 36. ¿Ya? A lo mejor no sé el que corresponde, pero voy a tratar de hacer algo. ¿Qué les sugiero a ustedes? Que conozcan algunas funciones básicas para trabajar. Hay varias funciones, pero una en particular que yo recomiendo que ustedes trabajen es esta que les voy a poner aquí. Van a colocar en el casillero, en cualquier casillero donde ustedes quieran, colocan igual, para eso colocan Shift y el signo de igual. Entonces fíjense, ¿qué voy a colocar aquí? Yo voy a colocar ALE, suficiente con eso, y me salen 3 opciones, fíjense. Y yo sugiero trabajar con la opción que dice aleatorio.entre. Hago doble clic y me sale esto. Fíjense que aquí me dice inferior y superior. ¿Qué me está diciendo? Que yo tengo que colocar un valor menor y un valor mayor. Yo voy a escoger, por ejemplo, yo siempre sugiero empezar a trabajar desde 0 y puedo ir hasta 9. ¿Ya? Doy Enter y fíjense. Ahora, yo voy a presionar en el teclado. En el teclado, en la parte superior del teclado, aparecen las teclas que son F1, F2, F3 y yo me detendría en F9. Y estando en F9, si yo presiono F9, ¿qué cosa va a ocurrir? Que ese número va a comenzar a cambiar. Hay computadoras que no funcionan de esa manera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, no ocurre eso. Si yo presiono F9 no va a pasar nada. ¿Cómo se hace en algunas otras computadoras? Ahora miro la parte inferior. En la parte inferior del teclado hay una tecla que es FN. FN. Entonces, yo presiono esa tecla FN y F9 a la vez. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense. Va a cambiar, es decir, cada vez que yo presione, va a cambiar ese número. Y esos números van a variar desde el 0 hasta el 9. ¿Ya? Desde el 0 hasta el 9 va a ir variando. ¿Cuál es la idea? La idea está que con estos números yo como profesor pueda interactuar con el estudiante. Es decir, yo le puedo ir haciendo una serie de preguntas relacionadas solo con un número. Por ejemplo, yo digo lo siguiente, ¿no? Quiero que me digas todos los números menores del número que va apareciendo ahí. Entonces el estudiante mira, sí, es 5. A ver, quiero que me digas todos los números menores a 5. Entonces, ¿qué me va a contestar el estudiante? Serán 4, 3, 2, 1, 0. Y algún otro dirá, no, es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, lo importante es que esa interacción, acuérdense, es la que me interesa a mí como maestro. A mí me interesa que los estudiantes sean los que participen, no que yo llegue y les explique todo, sino que ellos sean los que estén interactuando constantemente con lo que están hablando. Ahora, le puedo preguntar, ahora quiero que me digan los mayores. Es decir, ya me dijiste hace un momento los menores de 5, ahora cada vez que aparezca, quiero que me digas los mayores del número que aparece. Entonces yo voy a cambiar en este momento, fíjense. Yo le pregunto, ¿cuáles son los mayores de ese número? Y él me va a decir, los mayores de ese número son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profesor, son muchos, me va a decir. Ah, perfecto. A mí me gusta que me digan que son muchos, que hay más, que no sé cuánto, que hay muchísimo, que hay una gran cantidad. Perfecto. Gracias por lo que dice Beselisa. Estamos trabajando sin decirle nada, fíjense, la palabra, estamos trabajando en el fondo ascendente y descendente, pero no le estoy diciendo yo nada. Acuérdense, después de eso ya le hablo y le digo, mira, a esto que estamos haciendo es ascender y a esto que estamos haciendo es descender.
Pero si yo le voy y directamente le digo el nombre de ascender y descender, el estudiante no tendrá la menor idea de lo que estamos hablando. Es decir, primero que encuentre el concepto y luego que encuentre el nombre matemático que tiene que tener. No vayamos directamente al nombre matemático. Cuando vamos haciendo eso, ocurre que nosotros lo entendemos. El estudiante no entiende. En la mayoría de las veces resulta, porque si no tendríamos hoy los grandes resultados de matemática y no los tenemos. Y no solo Perú. En muchos países sigue ocurriendo esto. ¿Por qué? Porque a pesar de decir que estamos trabajando por competencias, todavía en el papel decimos eso, en el discurso decimos eso, pero en la práctica todavía nos jala, nos arrastra toda esa parte que es más de explicar constantemente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que ir haciendo en el cambio, ¿no? Muy bien. Entonces, la intención es precisamente cómo hacemos que se involucren los estudiantes. Entonces, fíjense, la ventaja, la bondad de trabajar con Excel es que me permite que yo esté cambiando constantemente y hacer distintas preguntas. Voy a cambiar aquí, fíjense donde aparecía, donde está el 3, voy a cambiar entonces ahora. Pero no quiero que sea de 0 a 9 ahora, quiero que sea ahora de 0 a 20. ¿Ya? Entonces, yo ahora les voy a ir haciendo otra pregunta a los estudiantes. Entonces, a ver, quiero que me ayuden ustedes a ver, quiero que me digan qué puedo preguntar ahora, ¿ya? He cambiado esto ahora y quiero que me digan qué cosa puedo preguntar. A ver, ayúdenme con algunas preguntas. Van a ir saliendo los números y qué preguntas podríamos hacer. Necesito algunas preguntitas, a ver, por favor. Ustedes han estado participando con mucho entusiasmo, mucha amabilidad, así que eso me ayudaría a que sigamos entendiendo de qué trata esto, ¿no? A ver, ¿qué pregunta me ayudan? A ver, podemos sacar varias preguntas, pero ayúdenme con algunas. Puedo hacer preguntas muy sencillas, pero puedo hacer preguntas muy complejas también. Lo importante es que ayude primero a descubrir al estudiante los conceptos sin el nombre matemático. Ah, Lucía me dice, ¿cuáles son los múltiplos y divisores de los que van saliendo? Perfecto. Gracias, Lucía. Ya, además me da ya una idea de qué grados vas enseñando, Lucía. Ya voy teniendo una idea. Muy bien. Está muy bien eso. Te agradezco mucho, Lucía. Mayores y pares. Ah, Rafael, muy bien. Mayores y pares, claro. Una muy buena pregunta. Ya, Rubén me dice cuáles son los números pares. Ya, pero acuérdense que mi referente es el número que va saliendo. Entonces la intención es cómo yo ayudo al estudiante a partir de ese número que voy teniendo ahí para que podamos construir algún concepto o recordar algún concepto que es posible que el estudiante no lo tenga presente. Entonces la intención es esa, cómo ayudamos a que puedan fortalecer eso, ¿no? Por aquí me dice Baselisa, mayor que y menor que. Ah, mayor que 18 y menor que 18. A ver, mi pregunta iría más allá todavía, gracias por lo que dice Baselisa. Diría, ¿dónde hay más? ¿Los que son mayores que 18 o menores que 18? Entonces, ya comienzo a hacer preguntas un poco más elaboradas, voy un poco más allá. Les puedo hacer preguntas muy simples, pero preguntas muy complejas también. Por ejemplo, si trabajo con los estudiantes, yo le podría preguntar una cosa no así sencilla. ¿Cuántos dígitos tiene el número que sale? Porque a veces ocurre que ellos no logran reconocer cuáles son los dígitos. Yo le podría decir, ¿cuáles son los dígitos del número que va saliendo? Quiero que me digas, por favor, ¿cuáles son los dígitos? ¿No? Y a Carmen me dice, ¿qué números pares encontramos menores que 18? Perfecto, Carmen, muy bien. Números pares menores que 18, me dice también Cecilia. Ah, perfecto, gracias. Gracias, Norma. Sí, creo que estoy hablando muy bajito. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver, ¿ya? Ahora, ¿me dice si me escuchan mejor? ¿Si me escuchan bien, por favor? ¿Sí? Bien, entonces, la importancia que tiene que podamos formularle preguntas. Ah, Froilán me dice, ¿será un número primo? También, qué bueno, qué bueno. Ajá. La suma de dígitos y la diferencia. Ah, comenzamos, fíjense,
cómo con un solo número comenzamos a hacer eso lo que tenemos que hacer. ¿Qué números pueden ser divididos entre 8? Ya. A ver, claro, entonces vamos pasando los números, entonces vamos viendo cuáles de los números van siendo divididos por 8, ¿no? ¿Cuántas decenas contiene? Ah, perfecto, muy bien, perfecto, perfecto, muy bien. Ahora voy a cambiar, fíjense, voy a cambiar y ya no voy a colocar aquí estaba de 0 a 20. Ahora voy a cambiar, fíjense, voy a colocar desde 20 voy a cambiarlo hasta 100. ¿Ya? Desde 20 hasta 100. Entonces aquí hago el cambio ya. Rolando, no sé si me escuchan mejor ahora. Estoy tratando de hablar, he puesto el micrófono más cerca mío. Me dice si se escucha mejor, Rolando. Gracias por lo que me dices, ¿sí? Espero que esté llegando mejor el audio. Tal vez estuve hablando muy bajito también. Lo que pasa es que a veces, como dicen mis estudiantes, a veces me emociono y subo demasiado la voz. He tratado de no subir mucho la voz, ¿sí? Si no es así, igual subo la voz. No hay problema para que se escuche bien. Entonces, fíjense que ahora ya estamos viendo que acabo de cambiar. Ya estoy desde 20 hasta 100 y puedo hacer cambios aquí para que los estudiantes puedan ir contestando a otras preguntas. Es decir, voy cambiando. Fíjense, ¿qué botones tengo que presionar? ¿Recuerdan? ¿Qué botones se tienen que presionar? F9, F9, ¿y qué más? Y en algún caso tengo que presionar F9 con Fn. El Fn es la tecla que está en la parte inferior, ¿ya? Está en la parte inferior. Entonces nos ayuda a que podamos hacer este tipo de trabajo. Entonces miren, solo con esa función, correcto Lucía, es Fn, así como lo has puesto. Muy bien Lucía. Entonces, fíjense, con esas teclas y con esa función, ustedes pueden ir teniendo aquí para formular muchas preguntas a sus estudiantes. Ahora, la idea no es solo eso. Fíjense, a ver aquí. Yo voy a copiar este casillero ahora y lo voy a copiar por aquí. Fíjense. Y ahora ya tengo, ¿qué cosa? Dos casilleros en los cuales pues tengo números aleatorios. Entonces yo voy a ir presionando F9 con Fn a la vez. En mi caso, en algunos casos funciona solo con F9. Tienen que probar con su computadora. Prueben con su computadora y van a ir viendo. Entonces fíjense, yo voy presionando y ¿qué cosa ocurre? Que va cambiando. ¿Puedo formular otras preguntas o no? Entonces ahora recuerdo un poco lo que me dijeron hace un momento. Fíjense, yo tengo 89, 87 en este caso y 49. Entonces yo puedo preguntarles qué puedo colocar aquí, mayor que o menor que, ¿no? Entonces, Norma me dice para trabajar divisibilidad. También, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo utilizamos esta herramienta y es lo que les digo. No importa cuál sea el material que ustedes tengan. Tú, ¿cómo haces que cobre vida eso? Cuando tú vas formulando las preguntas para que puedan trabajar de acuerdo a los desempeños que tú has escogido. Fíjense, yo puedo volver, miren, voy a volver a lo que teníamos hace un momento. Voy a cambiar esto que está aquí, voy a quitar lo que está aquí y aquí le voy a poner desde 1 le voy a poner hasta 12, ¿ya? Y les voy a hacer una pregunta a ustedes. Con esto que tengo aquí ahora, ¿es posible que yo pueda trabajar preguntas que estén relacionadas ya no con cantidad, ya no con regularidad, sino con preguntas que tengan que ver con forma, movimiento y localización o no? ¿Será posible o no? ¿Quién me dice? A ver. ¿Es posible o no? ¿Qué preguntas podríamos hacer? A ver, ayúdenme. Quiero hacer preguntas que estén referidas a forma, movimiento y localización. ¿Qué preguntas podría hacer? Ayúdenme con las preguntas, por favor. Acuérdense que eso nos va a ayudar a todos. ¿Quién me ayuda? A ver. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta?
Ah, perfecto. ¿Qué figura tiene tantos lados como el número? Muy bien. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Quién me ayuda a ver? Tengo una figura que tiene 8 lados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la nombramos? ¿Qué nombre le ponemos en matemática? Ah, muy bien. ¿Y qué pasa ahora si yo cambio esto, no? Acuérdense que la idea es que cambie. Exacto, Rafael. Muy bien, Rafael. ¿Cómo se llama la figura que tiene la cantidad que aparece en la pantalla? Correcto. Ya, el polígono de 8 lados, que tiene por nombre octágono, me dicen aquí. Perfecto. ¿Y el de 3? ¿Y el de 3 qué decimos? A ver. Y cambiamos además. Ah, Lucía propone otra pregunta también. ¿Qué sólido geométrico tiene tantos vértices, aristas, como el número? Ah, ya ese es otro nivel, Lucía. Eso es otro nivel. Ya ahí ya vas a hacer pensar mucho más al estudiante todavía. Correcto, el triángulo, perfecto. Voy a cambiar, a ver, ya, voy a cambiar. Acuérdense que yo puse aquí, y el de 11, ¿cómo se llama la figura que tiene, cómo es ese polígono? ¿Ustedes han dibujado alguna vez un polígono de 11 lados? ¿En la vida real hay un polígono de 11 lados? ¿Han visto alguno? ¿Cuándo ha sido la última vez que han visto un polígono de 11 lados? ¿Quién me cuenta? A ver. Voy leyendo sus respuestas. Entonces, gracias por sus respuestas. Vuelvo a lo que les iba mencionando, es decir, no importa cuál sea el material que tengan o lo poco que tengan, acuérdense de lo que les dije el primer día, lo importante es qué hacemos con eso que tenemos. O nos quejamos o le sacamos provecho a eso. Entonces, quejarse es lo más fácil, todo el mundo puede hacer eso. Para eso no necesitas nada más. Pero sacar de eso algo distinto implica que tú como maestro vas desarrollando tu pensamiento creativo, tu pensamiento crítico, y eso vas a promover también en los estudiantes. Es decir, cómo con pocos elementos puedes ayudar a que ellos puedan tener un mejor aprendizaje, ¿no? Un mejor aprendizaje que es el que nos interesa que se pueda dar. Ah, fíjense, para 11 me están poniendo 2 respuestas. A ver, ¿cuál de las 12? Pues díganme ustedes, ¿es un decágono o es endecágono? ¿O no es ninguna? A ver, no sé, a ver, ustedes díganme cuál es la respuesta. Entonces, lo que quiero que se vuelvan a percatar es que esta herramienta como Excel me permite que podamos trabajar muchas cosas que están referidas precisamente a las distintas competencias que tenemos que ir trabajando. Bien, no sé si hay preguntas hasta aquí, me gustaría saber si hay preguntas. Me gustaría saber si hay preguntas, por favor, hasta aquí. Jorge, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes, Luis. Sí. Manifiestan cómo se puede hacer para que la fórmula sea automática. Después de un tiempo, cambie los valores. Esto para fortalecer el cálculo mental. ¿A qué se refieren con que sea automática? Eso no me queda claro. A ver, no sé si me puede ayudar alguien. O sea, después, por ejemplo, de 3 segundos cambie el valor, ¿no? En Excel creo que no se puede hacer eso. En Excel no se puede hacer eso. Pero si no puedo hacer eso, yo como profesor, a ver, vamos a trabajar el cálculo mental. Ya me han hecho recordar a mi amigo Jorge Huertas, Jorge Mendoza Huertas. A ver, vamos a trabajar el cálculo mental, a ver, ¿ya? A ver, el cálculo mental solo para ediciones, a ver, vamos a trabajar adiciones nada más. Vamos a hacer pequeñas cositas, a ver. ¿Qué coloco aquí? Acuérdense, igual, voy a colocar primero aquí, voy a hacer que todos tengan, a ver, vamos a ver si me deja. A ver, voy a colocar que tenga 72 de tamaño de la fuente. Pero lo que voy a colocar aquí es igual, aleatorio, entre, te voy a colocar, por ejemplo, desde 0. Mi recomendación es siempre trabajen desde 0. Y trabajen de 0 a 9 primero, siempre, por favor. Es una sugerencia, pero
por lo mismo que he visto que luego, si no, hay dificultades con el trabajo. Cuando no trabajamos con el 0, luego hay muchas dificultades, muchas dificultades. Entonces aquí voy a copiar lo mismo, lo que voy a hacer es trasladarlo aquí, y fíjense. Entonces, como me dicen que sea cada 3 segundos, yo no tengo la posibilidad de programarlo cada 3 segundos, pero mis dedos sí pueden avanzar para que ustedes me vayan diciendo. No sé si alcancemos a actuar, a ver, siempre hay algo que le llaman aquí un... Yo voy hablando y la señal llega pues en hay unas centésimas de segundos o segundos en algún caso, pero voy a tratar de que esto no sea tan... Voy a hacerlo yo despacio, vamos a ver si ustedes me ayudan también con esto. Y la idea es que yo voy a preguntar aquí por la suma. Entonces, voy a decir 5, por ejemplo, aquí es 9 y 4, la suma sería 13. ¿Ya? Entonces, pero yo voy a pasar 5 pares de números. Y ustedes tienen que escribirme en el Facebook el resultado de esos 5 pares de números, ¿de acuerdo? Yo paso los 5 pares de números, me detengo y ustedes me van a anotar las respuestas ahí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listos? ¿Estamos listos? Por favor, tomen sus lápices, sus ábacos, lo que tengan, su calculadora si quieren. Más se van a demorar escribiendo en la calculadora el número que para esto, para que puedan decir la respuesta. Listo, empezamos. ¿Ya? No contamos este 9 y 4, ¿ah? Vamos a ver el siguiente. Ya, vamos a ver el siguiente. Entonces, yo voy a hacer que pasen unos 3 segundos más o menos, de 3 a 4 segundos. Gracias, Lucía. Me dicen que están listos. Ahí vamos. ¿Listo? ¿Cuáles son las respuestas? A ver. Quiero ver las respuestas, a ver, ¿ah? Ya, Lucía me está dando la respuesta de todos los números. Yo estaba pidiendo de cada pareja, ¿no? Por ejemplo, de 6 y 2, que fue lo primero que salió, luego salió 0, 0, 2, 7, 2, 5 y 9, 1. Ah, Rafael ya me tiene aquí la respuesta, una respuesta, no sé si todos están de acuerdo. Lo vamos a volver a hacer, ¿ya? Pero parece que esta primera vez no entendimos todos muy bien. Ya, correcto, correcto, la respuesta. Lo que me ha dado de respuesta Lucía está bien, que es el resultado de todos, pero no había pedido eso, así que de repente no me comuniqué bien. ¿Cuál es la idea? Yo voy a pasar 5 parejas de números y ustedes me tienen que decir, me tienen que anotar los resultados de las 5 parejas de números. Es decir, en el primer caso fue, aquí por ejemplo hicimos 6, 2, el resultado es 8, 0, 0, 0, 2, 7, 9, 2, 5, 7, 9, 1, 10. ¿Ya? Lo vamos a volver a hacer una vez más, a ver qué tal nos va. No cuente este 9 y 1, ¿eh? No cuente este 9 y 1, ¿de acuerdo? Listo, ahora ya estamos listos, creo, nuevamente. Vamos de nuevo. Listo. Listo. Espero sus respuestas. Estoy mirando el Facebook. A ver, quiero ver las respuestas, por favor. Gracias, Lucía. Muy bien, Lucía. Creo que coincidimos. Muy bien, Rafael. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, la interacción es muy importante. Es decir, podemos tener una herramienta. Excel tienen todas las máquinas tienen Excel. No hay una sola máquina que no tenga Excel. Entonces nosotros podemos
ir a partir de esta función, fíjense, solo teniendo esta función, podemos ir trabajando con nuestros estudiantes. Luis nos pedía de que esto funcione automáticamente cada 3 segundos. Eso, hasta donde yo conozco, no es posible con Excel. Pero miren que podemos ir variando. Más aún, ustedes le pueden dar cada 5 segundos, cada 4 segundos manualmente. Así que esa es una muy buena opción de ir trabajando también, ¿sí? Bien, gracias a todos por sus respuestas que van dando. Gracias, muchas gracias a cada uno de ustedes. Rolando, Marisol, Silvia, Viti, Lana, Zach, Gustavo, Jenny, Baselisa, Carmen, Alfonso, Lisette, Jenny, Rafael y Lucía, que han contestado en esta parte. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, yo quiero insistir con esto. No se trata solo de tener más materiales, sino que los pocos que tengamos, hay que utilizarlos al máximo. ¿Y qué pasa si no tengo ningún material? ¿Qué le dijimos el primer día? El cuerpo humano, nuestro cuerpo, está lleno de matemática. Tenemos que observar nuestro cuerpo, tenemos que observar la relación que existe. Más aún yo le dije, ¿por qué no hacen un ejercicio sencillo? Pongan en una hoja cualquiera, pongan su pie sobre la hoja, hagan un contorno para que vean la huella que deja ahí, luego utilicen un dedo pulgar, hagan una marca en otro papel y solo eso, comparen el grosor de su dedo pulgar, cuántas veces está contenido en la huella de su pie. Eso es una buena experiencia para hacer con los estudiantes. Todos van a tener la misma proporción. Eso tiene que ver con la historia de la matemática. Eso tiene que ver con las medidas que tenemos actualmente. Esas medidas no sirven para nada. Se utilizaron en algún momento. Es decir, invita a pensar, a reflexionar, a ver si es útil para algo en la vida, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo que una matemática no sea solo para el examen, como les iba diciendo. Bien, espero que esta idea les pueda ser de utilidad. Aquí vamos a otra parte similar. No sé si hay otras preguntas que tienen. No sé si los que quieran pueden escribir sus preguntas, por favor. Y si no, me dice Luis si tienen alguna pregunta por ahí. Si no hay preguntas, sigo avanzando entonces. Aquí les voy a mostrar algo más que se puede hacer con Excel. Fíjense. La idea está que le saquemos el provecho que se pueda sacar a Excel. Excel es una herramienta a la que no le hemos dado mucho valor, mucha importancia, pero que es una herramienta que nos es muy útil en el aula o fuera del aula también, porque les podemos dejar a los estudiantes, si tienen la posibilidad, los alumnos que tengan la posibilidad, y si no tienen la posibilidad, mira, que hagan en un papel, y que en un papel ellos, esto mismo lo pueden hacer en un papel, y que en ese papel ellos puedan ir observando algunas cosas. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿qué números observas en la columna número 4? Quiero que me digas qué números observas en la columna número 4. ¿Sí? Ustedes pueden escribir, por favor, en el Facebook, por favor, escriban. ¿Qué números observan en la columna número 4? Escríbanme los 3 o 4 primeros. ¿Qué números observan en la columna número 4? Ahora, sí me interesa que me ayuden contestando y les voy a decir por qué. ¿Ya? Ahora les digo por qué. ¿Qué números observan en la columna número 4? Perfecto, perfecto por lo que me dicen y me ayudan. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque lo que yo quiero en realidad es saber si el estudiante reconoce que es una columna y que es una fila. Entonces, las preguntas van. Yo no le voy a preguntar, ¿sabes qué es una fila? ¿Sabes qué es una columna? No. Con estas preguntas que voy haciendo, entonces, lo primero que voy a hacer es percatarme si sabe manejar qué cosas es la disposición en columnas y qué cosa es la disposición en filas. ¿Por qué? Si ese estudiante no reconoce, no discrimina que es una columna y una fila, imagínense cuando tenga que trabajar matrices. Imagínense que cuando tenga que trabajar
cosas que estén relacionadas con operaciones con matrices. O sea, no los va a poder hacer. Necesitamos que conozcan ellos, ¿no? Ah, fíjate, Gustavo, yo no había preguntado eso, pero qué bien. Dice los que terminan en 4. Marisol me ha anotado todos los números, fíjense. Muy bien, Marisol. Y fíjense, el estudiante solo me ve diciendo cosas. Norma me dice, números ascendentes de 10 en 10 en la columna 4. Qué bueno, fíjense. Así es que los chicos van a ir sacando. Yo no tengo que decirles qué es lo que tienen que sacar. Ellos me tienen que ir diciendo. Ellos entenderán, interpretarán, traducirán, comunicarán, argumentarán. Entonces, yo les puedo preguntar, si esta tabla continuase, ¿qué números seguirían? ¿Me podría decir qué números seguirían? Entonces, comenzamos a trabajar no solamente cantidad, sino que estamos metiéndonos en el tema de regularidad. Es decir, lo importante que significa que trabajemos la observación, hacer que el estudiante sea un observador al máximo, que se pueda potenciar su observación. Entonces, repito, ¿qué pasa si no tengo Excel? Los chicos no tienen computadora, no tenemos nada de esto. Pregunta, en la zona donde viven habrá una hoja y en la hoja podrán hacer una cuadrícula y en la cuadrícula podrán poner números, no podrán poner números. ¿Qué pasa si a otro estudiante le digo, ¿sabes qué? Ah, perfecto, gracias, Ana Melba. Claro, perfecto. Después del 94 dicen que sigue el 104, perfecto, perfecto. Pero también puedo preguntarles, ¿no? ¿Qué números están en la cuarta fila? ¿Qué números están en la cuarta fila? Ayúdenme, por favor. Ahora le estoy preguntando, ¿qué números están en la cuarta fila? Vamos a ver qué respuestas tenemos. Claro, fíjense, yo no les he hecho nada de agregar, nada. Eso es lo que el estudiante va a ir sacando. Y trabajar la competencia es eso. No le expliques tú lo que va a ver. Que él vea, que él descubra. Cuando te des cuenta que él no puede, que él no descubre algo, tú comienzas a formular otras preguntas. Eso es más nutritivo para el aprendizaje del estudiante, para su aprendizaje autónomo. Anasak me dice que en la cuarta fila está el 31, 32 y 33. Ya, ajá. Lucía me dice 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ya, Lice también me dice el 31, 32 al 40. Perfecto, perfecto. Ajá. Ya. Entonces aquí va a sacar otras conclusiones el estudiante. Entonces lo importante es, esas son las conclusiones que me permiten a mí ayudarle a hacer que... Está borroso, me dice. No sé a qué se refiere, ¿me puedes explicar cuando te refieres a que dice está borroso? Mientras me van ayudando con eso. Entonces, fíjense, sí. Ajá. Ah, va contando de uno en uno. Ahí es perfecto. Eso es algo que pueden sacar los chicos. Muy bien. Entonces, todo lo que ellos puedan observar y nos puedan decir de aquello que les vayamos presentando. Ahora les voy a decir que miren ya no solo eso, sino que les voy a decir que miren, por ejemplo, voy a seleccionar una parte. Vamos a ver si puedo... Voy a pintar aquí. Yo voy a ir pintando, fíjense. Estoy pintando unos números, ¿ya? Estoy pintando unos números. Quiero que me digan qué cosas podrían ver los estudiantes en estos números que estoy pintando. Estoy pintando los casilleros. ¿Qué me podrían decir los estudiantes de esos casilleros que estoy pintando? No sé si los estudiantes me digan diagonal, pero hacia eso podemos ir. Hacia eso podemos ir, ¿no? Ah, me dicen otro detalle. Gracias, Lucía. Avanzan de 11 en 11. Ya, ¿qué otro detalle podrían decir? A ver, ¿qué otro detalle más? Ya, sí, claro, la palabra diagonal es la que va a ir apareciendo, y si no aparece, es posible que yo como profesor diga, no, todos estos que están organizados de esta manera, en esta figura,
se les puede llamar diagonal. Perfecto. Entonces, cuando el estudiante no logra descubrir, entonces está el maestro para ayudar con alguna pregunta, o cuando vemos que no es posible, que no logran por esa parte, vemos cómo les ayudamos para formalizar, que ellos tengan un conocimiento de ese concepto que queremos que ellos puedan interiorizar, ¿no? Alguien me dice, la suma de sus cifras son impares. A ver, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 3 más 4, 7. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Jenny! Eso, muy bien, los felicito. Fíjense que del primer día al día de hoy veo mucho progreso en ustedes, fíjense. El primer día no me querían ni preguntar, hoy están participando activamente, qué bueno, están interviniendo. ¿Se acuerdan que me hicieron una pregunta? ¿Qué pasa si los chicos no participan, no preguntan? Hay que crear un clima, hay que hacer un espacio, hay que permitir el error, hay que ver que estamos en un proceso de aprendizaje todos. El que enseña y el que aprende está en un proceso de aprendizaje, porque estamos mejorando nuestra manera de enseñar. Y nuestra manera de enseñar mejora cuando nosotros explicamos menos y cuando nosotros comenzamos a interactuar, a preguntar, a hacer que el estudiante sea un observador al máximo, ¿no? Entonces, es por ahí, por esa línea por la que tenemos que ir. Muy bien. Gracias, Elisa, por lo que menciona, que hay que seguir motivando. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, motivar lo máximo. Pero, ¿cómo vamos a motivarlos a ellos? Primero tenemos que estar motivados nosotros. Solo cuando estemos motivados podemos motivarlos más todavía a ellos, ¿no? Muy bien. Espero que esto también les sirva de ayuda para que ustedes puedan tener una idea. Ahora, eso ya luego en otro momento podemos ver cómo se hace una de estas tablas, haciendo que trabajemos nosotros Excel, que tengamos un poquito más de dominio también sobre el Excel. Entonces son cosas que poco a poco se van trabajando, ¿sí? Muy bien, avanzamos un poquito más. Les voy a compartir este video. Gracias, Lisette, me reconforta. Espero que pueda ayudar, aunque no a todos, a la mayoría por lo menos, o a algunos. Me voy complacido si por lo menos algunos sienten que están participando de esa manera, ¿sí? Gracias, Lisette. Les voy a compartir aquí un video. Y este video tiene el propósito de que veamos, fíjense, este es un video, lo voy a poner en contexto, de una persona que trabaja en Estados Unidos. Esta persona se llama Randy Palisok. Y él es una persona reconocida por la forma en la que está enseñando. Entonces, algunos aspectos, ojo, con esto no quiero decir que nosotros tomemos de moda lo que hace él o de moda lo que hacen en otras partes, no. Yo siempre voy a decir, toda experiencia que pueda haber en cualquier otra latitud nos sirve a nosotros de reflexión. ¿Qué podemos tomar de eso para adaptar a nuestra realidad? No se trata, es que este es el modelo que hay que copiarlo exactamente como corresponde. No es esa la idea. La idea es, miren, aquí hay otra experiencia de otro profesor, de otra persona que está cerca a estudiantes, que está cerca a maestros y que nos comparte. Parte de eso nos puede ser útil. No es copiar exactamente lo que está ahí, de eso no se trata. Yo repito desde el primer momento, no he venido a traerles recetas, yo he venido a traerles reflexiones, a que sigamos reflexionando sobre lo que tenemos que hacer en nuestra tarea, pensando siempre, nuestro centro tiene que ser el estudiante. Todo lo demás son accesorios para que él se desarrolle, todo lo demás, un libro, una hoja, internet, todo lo demás. Es posible que no se den cuenta aún en el mundo de que el profesor es el que va a propiciar todo eso. La computadora sola no ayuda. Hoy hablamos mucho de las tablets, que lleguen las tablets. Ya veremos dentro de 2 años cuando hayan llegado las tablets, ¿qué pasará con esas tablets? ¿Lograremos esas competencias con los estudiantes? No necesariamente. Lo importante es cómo nosotros, maestros, conectamos a esa persona con la vida, con que esos aprendizajes que va teniendo en matemática tengan alguna visión, alguna mirada en la vida. Es decir, que sean observadores, que desarrollen sus capacidades, no solo capacidades matemáticas, más allá de las capacidades matemáticas. Entonces, por eso tenemos que transitar por ese lado. Me dicen si no se escucha, déjenme ver, voy a compartirles, creo que ahí se va a escuchar. Ya, yo me voy a poner en silencio para que ustedes puedan escuchar. Bueno, en realidad tienen que leer, los que saben inglés, bien, pero los que no saben inglés van a tener que leer, el texto
está en la parte inferior, ¿ya? On the nation's report card, that's the percentage of U.S. 12th graders who are proficient in math. In America, we pride ourselves as being an exceptional country, but does 26% sound exceptional to you? Raise your hand if you think as a country, we need to do way better than this. I'm with you. We all need math, but why are so many kids confused by it? Is it because only 26% of people are hardwired for math, while 74% are not? After working with thousands of kids, I can tell you this isn't the case at all. Kids don't understand math because we've been teaching it as a dehumanized subject. But if we made math human again, it would start to make sense again. You're probably wondering, how was math ever human in the first place? So think about it. Math is a human language, just like English, Spanish, or Chinese, because it allows people to communicate with each other. Even in ancient times, people needed the language of math to conduct trade, to build monuments, and to measure the land for farming. This idea of math as a language isn't exactly new. A great philosopher once said, "The laws of nature are written in the language of mathematics." So you see, even Galileo agrees with me. But somewhere along the line, we've taken this language of math, which is about the real world around us, and we've abstracted it beyond recognition. And that's why kids are confused. Let me show you what I mean. Read this 3rd grade California math standard and see if it would make sense to an 8-year-old. Understand a fraction 1 over b as a quantity formed by 1 part when whole is partitioned into b equal parts. Understand a fraction a over b as a quantity formed by a parts of size 1 over b. And if you gave this description to an 8-year-old, you'd probably get a reaction like this. To a math expert, this standard makes sense. But to a kid, it's absolute torture. I chose this example specifically because fractions are foundational to algebra, trigonometry, and even calculus. So if kids don't understand fractions in elementary and middle school, they've got a tough road ahead of them in high school. But is there a way to make fractions simple and easy for kids to understand? Yes. Just remember that math is a language and use that to your advantage. For example, when I teach 5th graders how to add and subtract fractions, I start with the apples plus apples lesson. First I ask, what's 1 apple plus 1 apple? And kids will often say 2, which is partially correct. Have them include the words as well, since math is a language. So it's not just 2, it's 2 apples. Next is 3 pencils plus 2 pencils. You all know that pencils plus pencils give you pencils. So everyone, how many pencils? 5 pencils is right. And the key is you included the words. I tried this lesson with my 5-year-old niece once. After she added pencils and pencils, I asked her, what's 4 billion plus 1 billion? And my aunt overheard this and she scolded me and said, are you crazy? She's in kindergarten. How's she supposed to know 4 billion plus 1 billion? Undaunted, my niece finishes counting, looks up and says, 5 billion? And I said, that's right, it is 5 billion. My aunt just shook her head and laughed because she did not expect that from a 5-year-old. But all you have to do is take a language approach and math becomes intuitive and easy to understand. Then I asked her a question that kindergarteners are definitely not supposed to know. What's 1/3 plus 1/3? And immediately she answered 2/3. So if you're wondering, how could she possibly know that when she doesn't know about numerators and denominators yet? You see, she wasn't thinking about numerators and denominators.
she thought of the problem this way. And she used 1 apple plus 1 apple as her analogy to understand 1/3 plus 1/3. So if even a kindergartner can add fractions, you better believe that every 5th grader can do it as well. Just for fun, I asked her a high school algebra question. What's 7x squared plus 2x squared? And this little 5-year-old girl correctly answered 9x squared. And she didn't need any exponent rules to figure that out. So when people say that we are either hardwired for math or not, it's not true. Math is a human language, so we all have the ability to understand it. We need to take a language approach to math urgently because too many kids are lost and are anxious about math, and it doesn't have to be that way. I worked with an angry, frustrated high school student once who couldn't pass algebra because she only knew 44% of her multiplication facts. I told her, that's like trying to read and only knowing 44% of the alphabet. It's holding you back. She couldn't factor or solve equations, and she had no confidence in math. As a result, this teenager had no confidence in herself. I told her, we have to start with multiplication, because once you know all your facts by heart, everything gets easier, and it'll be like having a fast pass to every ride at Disneyland. What do you think? And she said, okay. So she systematically learned her times tables in 4 weeks, and yes, even multiplication has language embedded in it. You'd be surprised how many kids don't realize 7 times 3 can be spelled out as 7 times 3, which just means 3 7 times, just like this. So when kids see it this way, they quickly realize that repeated addition is slow and inconvenient. So they gladly memorize that 3 7 times always gives you 21. So for this teenager who was at risk of dropping out, becoming fluent and confident in multiplication was a game changer, because for the first time, she could focus on problem solving instead of counting on her fingers. I knew she had turned the corner when she figured out that a 2-year car lease at $445 a month would cost you $10,680. And she looked at me disapprovingly and said, Mr. Polysock, that's expensive. At that moment, math was no longer causing problems for her, but she was using math to solve problems as a responsible adult. As an educator, it's my duty to challenge kids to reach higher. So I leave you with this challenge. Our country is stuck at 26% proficient, and I challenge you to push that number higher. This is important because mathematical thinking not only builds young minds, but our kids need it to imagine and build a future that doesn't yet exist. Meeting this challenge can be as simple as apples plus apples. Insist that we teach math as a human language, and we will get there sooner. Muy bien. Creo que ¿qué les ha parecido esta reflexión que hace este profesor? Y quedarnos con esta última parte, ¿no? Enseñar matemática es como un lenguaje, ¿no? Es como enseñar español, es como enseñar inglés, es como enseñar francés, chino, es decir, es comunicarnos. Es decir, la comunicación es algo que no se debe perder.
Entonces deberíamos de pensar mucho en eso, ¿no? Deberíamos de pensar mucho en eso. Algunos me dicen que no han podido leer la parte inferior, ¿sí? Bueno, entonces él nos hace una reflexión sobre todo, ¿no? De que hay que preocuparnos precisamente de la persona, que esa comunicación sea clara. Fíjense, hay unas capacidades que trabajamos nosotros en matemática que tienen que ver con la comunicación. Y cómo esa comunicación tiene que ser clara. Es decir, él pone una situación de un texto, de una situación de tercer grado, en el que se ve cómo se está declarando algo que tiene que aprender el estudiante. Pero eso no es para que lo entienda el estudiante, porque está redactado en un lenguaje muy técnico, muy pensado para alguien que conoce más matemática. Entonces la idea no es eso, la idea es lo que estamos viendo en estos días, es cómo adaptamos la matemática al niño, cómo hacemos, en este caso, que esto se pueda dar. Me dicen que fue muy rápido. Bueno, voy a, igual, busquen el nombre de la persona que les mencioné para que ustedes lo puedan ubicar y puedan trabajarlo con calma y mirarlo con calma. Les voy a poner el nombre para que ustedes lo vean aquí. ¿Ya? Ese es el nombre. Lo pueden buscar, Randy Palisok, y ustedes van a poder mirarlo con calma. Acuérdense, esto no es para hoy día ya con lo que tenemos aquí suficiente, no. Hay que seguir reflexionando sobre esto. Nuestra tarea de reflexión es constante. Hay que llegar a que los estudiantes precisamente nos digan en algún momento, qué bien, me está gustando la matemática, yo ya entiendo la matemática, sé para qué sirve la matemática. Cuando logremos eso, no hay ninguna evaluación formativa, no hay ninguna evaluación censal. Eso es solo para verificar. Pero eso tenemos que conseguirlo en cada uno de ellos, que sean capaces de decir que entienden, que están disfrutando, que están participando, que saben para qué sirve. Entonces, esa tiene que ser pues nuestra tarea. Bien, vamos a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así como hay un juego de ajedrez, tenemos que buscar distintas estrategias. Entonces, la intención es, repito, no importa el material que tengan, piensen qué seguimos pensando, qué actividad podemos hacer, cómo podemos lograr que el estudiante tenga la claridad del concepto, pero que a la vez esté pensando, ¿ya? Entonces, eso es algo que tenemos que ir haciendo, ¿ya? Acercarnos lo más que se pueda al estudiante, que el estudiante sea capaz de confiarnos que no está entendiendo, confiarnos que hay cosas que no le quedan en claro. Es decir, tenemos nosotros entonces, así como en un ajedrez, mover las piezas con cuidado. ¿Y cuáles son estas piezas? Puede ser tu texto, puede ser tu material, puede ser la forma en la que conversas, pueden ser tus competencias. Es decir, todo eso tenemos que articular. No es simplemente, hoy yo hablo de didáctica y solo me preocupa didáctica. Hoy hablo de evaluación y solo miro evaluación. Hoy hablo solamente de metodología y miro solo metodología. O sea, esto nos permite mirar todo, pero sobre todo mirar a la persona a la que vamos a enseñar. Entonces, por ahí tenemos que seguir ese tránsito, ese camino para poder llegar a ellos. Les hago una pregunta, a ver, quiero que contesten, por favor, quiero que me ayuden contestando a esta pregunta. A ver, les dejo un minutito que me contesten, por favor. La calculadora, ¿es un aliado o enemigo? Quiero que me contesten, por favor. ¿No? Voy leyendo el Facebook. Quiero que me contesten ahí, por favor, ¿sí?
Muy bien, gracias por sus respuestas. Gracias por sus respuestas. Aquí tengo ya varias respuestas. Muy bien. A ver, vamos a empezar mirando por aquí las primeras respuestas. Me dicen por aquí, ajá, es un aliado, aliado me dicen, enemigo, aliado, puede tener su pro y su contra, ya, Silvia. Aliado, si los estudiantes saben resolver las operaciones y qué es lo que significa. Me dice por aquí Lucía, aliado me dice Pian, Silvia me dice enemigo, Marisol me dice es aliado cuando se usa de manera adecuada y con mesura, Rubén me dice es aliado, Otilia es enemigo, Cecilia me dice dependiendo del contexto, aliado, enemigo, aliado, es un aliado para el estudiante, ya, depende de dónde se mire, ya, perfecto, muy bien. Coincido con ustedes, pero vamos a aclarar un poco, y creo que ya lo tienen ustedes bastante claro, me parece también. Me gusta que me estén escribiendo en quechua, aunque yo no entiendo, pero voy a preocuparme por entenderlo. Pero me gusta cómo lo están escribiendo. Muy bien. A ver, voy a conversar con ustedes a ver por qué aliado y por qué enemigo. Yo voy a poner siempre este ejemplo. Las cosas no son buenas o malas por sí. Las cosas son buenas o malas dependiendo cómo utilicemos. Por ejemplo, un cuchillo, ¿es malo o es bueno? El cuchillo solo no es malo ni bueno. Depende cómo lo utilicemos, cómo en nuestras manos le demos el uso, adecuado o inadecuado. Yo puedo, hoy día, los conozco a ustedes y digo, mira, los invitados, estamos en casa, los hago pasar y les digo, mira, ¿sabe qué? Agarro mi cuchillo y comienzo a abrir el pan, le unto mantequilla o algo para invitarles a ustedes. Esa es una forma de poder utilizarlo. Pero ¿sabes qué? Y con ese mismo cuchillo, mira, como ya son las 6:30, me voy a ir hacia una zona donde hay poca oscuridad, poca luz, o sea, mucha oscuridad, poca luz, y donde transita poca gente, al que pasa, le voy a mostrar mi cuchillo para que me dé lo que tiene. Es decir, no es, o sea, por sí solo, esa herramienta no es buena ni mala, es cómo nosotros la podamos usar. Entonces, aquí la idea es cómo ayudamos a que el estudiante use la calculadora en algún momento y en qué momento no use la calculadora. Claro, si yo le digo, a ver, tu tarea es, a ver, tienes que hacer 15 sumas, 4 más 7, 11 más 8, 7 más 4, y le doy la calculadora. Y le digo, hazlo con la calculadora. ¿Le estará ayudando? Creo que ahí no está bien empleado, ni por parte del profesor ni por parte del estudiante. Es decir, ambos, no es solo del estudiante, somos ambos los que tenemos que evaluar eso. Entonces, si yo quiero que utilice la calculadora, tengo que dejarle otra forma, otras cosas que él no pueda, que le ayuden, en este caso, a pensar sobre todo. Entonces, la idea va por ahí. ¿Cómo ayudamos a que el estudiante pueda pensar? ¿Cómo ayudamos a que el estudiante se involucre? Es decir, esa debe ser nuestra tarea, lograr que el estudiante sea el que piense, que pregunte, que esté activamente participando. Eso es lo que deberíamos nosotros de lograr. Entonces yo les voy a proponer algo en este momento para ver si los que consideramos que es un enemigo, vemos si ahora es un aliado, y si los que decimos que es un aliado terminamos diciendo sí, puede ser nuestro aliado. Les voy a mostrar una calculadora. Les cuento que esta calculadora la he descargado de internet. Los de Casio Internacional me han facilitado un acceso y yo se los voy a compartir ahora para quienes quieran revisar, para quienes quieran mirar esta calculadora, que creo que puede ser útil. A ver, les voy a pedir a ustedes, por favor, quiero que me digan cuánto es 1 entre 7, por favor. Quiero que me digan cuánto es 1 entre 7. ¿Sí? ¿Ya tienen el resultado, por favor? ¿Me pueden ayudar? 1 entre 7. ¿Cuánto es? Gracias, Efraín. Sí, ¿no? La calculadora, bien utilizada como cualquiera de las cosas en la vida,
es muy valiosa. A ver, por favor. Claro, Hernán, tienes razón también. Claro, la idea es que la calculadora ayude a hacer esa parte engorrosa de operaciones. No para que, o sea, si yo por eso le digo, depende de qué cosa le pregunte. Claro, si yo voy y le pregunto simplemente cuánto es seno de 30 y lo utiliza de vez en cuando, pues no le va a ser útil, ¿no? No va a tener utilidad. Entonces necesitamos ver cómo comenzamos a trabajar con esto. Entonces, claro, lo que pasa es que para el cálculo mental, Lucía, es una reflexión que haces. El cálculo mental es algo que uno va haciendo como persona, pero muchas veces la interacción con la calculadora te permite encontrar ciertos patrones, ciertas cosas que puedes ir encontrando. Entonces la idea es esa, cómo encontrar algunos patrones para que el estudiante precisamente a partir de eso diga, ah, ya sé qué es lo que va a ocurrir, yo sé qué cosa es lo que viene. Sí, entonces él es capaz de inferir. Si tú le dices a ver que alguien divida 1 entre 7, y luego le dices, quiero que dividas 2 entre 7, y luego le dices, divide 3 entre 7, ¿cuánto tiempo le va a tomar hacer eso? A mí lo que más me interesa no es que haga la división ahí, ni cuál es el procedimiento, sino cómo eso le puede servir. Entonces, de usarlo varias veces, él va a decir, ah, fíjate qué pasa cuando divide entre 7, y qué pasa cuando divide entre 8, y qué pasará cuando divide entre 9, qué pasa si divide entre 5, qué cosa, ¿hay irregularidades también? Entonces, la idea es eso. ¿Cómo le ayudamos a que no se demore en el análisis, sino que por el contrario, el análisis sea su principal preocupación? Si yo le dejo solo para que haga una operación básica, elemental y todo lo demás, no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Yo soy el que está poniendo una situación que no le va a ayudar al estudiante, ni a mí, ni que se encariñe, ni que tenga cierto afecto por querer seguir aprendiendo el estudiante, ¿no? O sea, voy a perderlo. Entonces, la intención es cómo utilizar, ¿no? Claro, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí. A ver, yo les voy a mostrar aquí. Yo voy a colocar 1 entre 7, ¿sí? Yo voy a colocar 1 entre 7 aquí. Y ustedes me van a ayudar, por favor, tomando nota, ¿ya? 1 entre 7. Y me sale, fíjense aquí, me sale un séptimo todavía. Entonces, él se va a dar cuenta que 1 entre 7, mira, se puede colocar también como un séptimo. Pero ahora quiero que vaya a la calculadora y que vea esta tecla que voy a marcar aquí. Aquí hay una tecla que dice SD. Para quienes no lo vean, lo voy a resaltar para que lo podamos notar, porque me interesa así que todos conozcamos también esto, porque es posible que algunos no conozcan. Entonces, fíjense, yo aquí he puesto en un recuadro rojito SD, porque me salió, yo puse 1 entre 7 y me ha salido un séptimo. No me ha salido decimal. Entonces el chico puede decir, pues esto no está bien, no entiendo. Entonces, ¿cómo hago para hacer? El profesor me ha pedido los decimales, ¿qué cosa hago? Entonces, una ayuda es que ellos conozcan, por ejemplo, que aquí hay este botoncito que me permite que yo pueda trabajar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a desactivar esto ahora. Entonces, voy aquí donde dice precisamente esa teclita que estaba señalando y voy a colocar aquí. ¿Y qué pasó ahora? Fíjense. Me sale 0,14, 28, 57, 14, 29. Entonces, a mí lo que me interesa es que el estudiante vea este resultado. Y luego le voy a preguntar, ¿cómo crees que será el resultado de 2 entre 7? Entonces, el resultado de 2 entre 7, no sé, a ver, veamos. Entonces, me interesa que seas observador, te des cuenta qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces, borra este valor y vamos a colocar 2 entre 7. 2 entre 7. Entonces, que me diga, en este caso, cuál es el resultado. Entonces, coloca igual y le sale 2 entre 7, 2 séptimos. Entonces le digo, ¿tú te acuerdas que utilizamos alguna tecla para que esto se convierta en decimal? Sí, utilízala nuevamente, por favor. Entonces él va a utilizar esta tecla y le va a salir esto que está aquí. Como ya teníamos el primer resultado, ya tenemos ahora el segundo resultado, ahora yo le voy a pedir que analice con los resultados que va teniendo. Y ahora, sin dividir, quiero que me digas qué pasaría entre 5 entre 7. ¿Y cuál podría ser el resultado entre 6 entre 7? ¿Cuál sería el resultado entre 7 entre 7? Lucía propone una situación, lo cual está muy bien.
lo cual está muy bien. Y no va a ser la única, no es el único camino para analizar. Hay otras posibilidades. Entonces yo voy a volver a la presentación que estábamos teniendo. Entonces fíjense aquí, yo he anotado aquí, en la siguiente diapositiva, los resultados de 1 entre 7, 2 entre 7, 3 entre 7, 4 entre 7, 5 entre 7 y 6 entre 7. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál es el resultado de dividir 8 entre 7, por favor? ¿Cuál es el resultado de 8 entre 7? ¿Quién me dice? ¿Cuál será ese resultado de 9 entre 7? Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es que él comience a pensar ahora. Yo tengo esto, pero a partir de esto voy a comenzar a trabajar. ¿Y qué pasa si yo le digo, mira, no quiero que tengamos tantos decimales, vamos a trabajar solo con 4 decimales, o en algún momento con 3 decimales? Entonces, ¿qué cosa va ocurriendo? Entonces el estudiante va a pensar en estas situaciones. Es decir, aquí ya no necesita calcular, aquí necesita pensar. Se apoyó, fíjense, ¿cuánto tiempo se ha ahorrado? Si yo le hubiese dicho que él haga la división de 1 entre 7, 2 entre 7, hasta 6 entre 7, ¿cuánto tiempo le pudo haber tomado? Tal vez 20 minutos, tal vez más. Pero ese no era mi propósito. Mi propósito no es que se demore ahí. Mi propósito es que se demore en analizar, en que él pueda sacar a partir de esto algunas conclusiones, algunas regularidades, algunos patrones. Entonces, fíjense, les pregunto a ustedes, perfecto, muy bien. Basilisa, ¿y necesitaste hacer esa división? ¿Necesitaste hacer la división? ¿O podías mirar esta información que tenías y tener una respuesta? Hernán me pregunta, ¿a partir de qué grado, de qué se puede utilizar la calculadora? Miren, o sea, es a título personal, esto es a título personal. Yo sugiero que un niño que tiene la posibilidad de tener una calculadora, que lo utilice aunque sea desde muy pequeñito. Porque el pequeñito, para que reconozca, para que se ubique, para que pueda presionar, es decir, hay distintas formas. Y ya luego, conforme voy avanzando, yo le puedo ir diciendo algunas preguntas, ¿no? Él no conoce todas las teclas, entonces yo le voy haciendo algunas preguntas. ¿Qué pasa si se presiona esta tecla y esta tecla? ¿Qué ocurre? Entonces, cuéntame, ¿por qué cosa pasó? Profesor, pasó tal cosa. Y ahora vamos a presionar esta tecla en este orden. ¿Qué cosa ocurre ahora? Entonces, yo hago que la calculadora sea el apoyo para que se active precisamente su manera de pensar. No voy y le dejo, mira, ¿sabes qué? Quiero que hagas 20 sumas y no uses la calculadora. O sea, lo único que voy a hacer es que el estudiante simplemente al final le dije que no y él lo va a hacer. Entonces, lo más importante es cómo propicio y cambio de preguntas para que pueda precisamente hacerlo de otra manera. Gracias, Lucía, por tu aporte también. Muy bien, entonces la idea es esa, seguir reflexionando constantemente de cómo lo vamos haciendo. Aquí hay una frase que me gusta mucho y que creo que nos ayuda a nosotros. El hombre que puede hacer fácil lo difícil es el educador. ¿Y con qué lo va a hacer fácil o difícil? Lo va a hacer difícil cuando solamente mira el contenido, lo que va a enseñar. Y lo va a hacer fácil cuando se preocupa por la persona, pero considera la didáctica como algo importante. La didáctica no es una cosa de moda. La didáctica es cómo ayudo a llegar, cómo ayuda a acercar la matemática al estudiante, porque pienso en el estudiante, pienso en esa persona que quiero que aprenda, pienso en esa persona que sea autónoma. Esa es la idea, esa es la intención, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos que tener muy claro ese camino. Aquí hay un cartel que a mí me gusta mucho y que creo que hay que considerarlo en todo momento. Dice, disculpen el ruido, el caos y las risas. Estamos aprendiendo. Aprender no es un hecho en el que solamente hay silencio y silencio y silencio. No todos aprenden necesariamente en silencio, pero sí que haya un determinado orden. Un caos va a haber en algún momento, pero llevándolo al orden nuevamente. Y el caos y el orden, las risas, el silencio, el ruido, es decir, no tiene que ser plano, tiene que
tener distintos aspectos para que el estudiante pueda sentirse que está aprendiendo para la vida. Aquí estoy dejando para quienes tengan interés un correo. Estoy dejando pues un link para si es que alguien me quiere ubicar por el Face. Les cuento que yo no usaba el Face en realidad mucho, recién estoy usándolo hace poco, con un poquito más de frecuencia. Así que por ahí de repente nos vamos a ir encontrando y compartiendo algunas cosas también. Y hay un número de WhatsApp, si es que alguien en algún momento pues quiere escribirme algún mensaje, quiere decirme alguna apreciación y algo yo puedo aportar, pues voy a intentar hacerlo también en algún momento, ¿no? Les voy a pedir a todos ustedes que puedan, por favor, los que tengan su celular a la mano, quiero que vayan a Google y en Google quiero que coloquen, por favor, lo siguiente. Ya, les voy a pedir que coloquen lo siguiente. Vamos a ver. Les voy a decir qué cosas tienen que colocar. Quiero que coloquen en el buscador, pongan Mentimeter. ¿Ya? Mentimeter. ¿Sí? Les voy a pedir que coloquen en el buscador, que coloquen Mentimeter. Lo voy a escribir por aquí ahora. ¿Ya? A ver, Mentimeter. Ya, vamos a ver si... No sé si se pueda leer, a lo mejor está muy pequeñito. Quiero que coloquen Mentimeter, por favor, en su celular. Entonces, una vez que han colocado eso, yo les voy a dar un número de código. Me dicen si es posible. Si es posible, les voy a dar un número para que ustedes puedan ingresar. ¿Ya? Entonces, por favor, los que puedan ingresar a Mentimeter en su celular, les voy a dar un código para que contesten unas preguntitas, por favor. ¿Ya? Todos los que puedan hacer, les voy a pedir, por favor, que ingresen al Mentimeter y les voy a dar un número de código. Esto nos va a tomar unos segundos, ¿sí? Muy bien. El código que van a ingresar es el siguiente, a ver. El código que van a ingresar, repito, es el siguiente. 15 34 78 9. Repito. 15 34 78 9. Una vez más lo voy a decir, ¿ya? 15 34 78 9. Pues cuando ustedes ingresan al Mentimeter les va a pedir ese código. Ingresen y yo voy a poner en este momento unas preguntitas. Esto va a ser cosa de 1 minuto. ¿Ya? Va a ser cosa de 1 minuto. Entonces les pido por favor que ustedes puedan contestar esas preguntitas. Ya están entrando, veo que han entrado 6, 7 personas. 8 personas están ingresando hasta el momento. 9. A ver, vamos a ver que ingresen por lo menos unos 50, ¿verdad? A ver, todos los que puedan ingresar, por favor. Yo estoy viendo cuántos están ingresando. ¿Ah? Un poquito más, a ver. ¿Sí? Ingresen, por favor, con el código que les he dicho y les voy a mostrar. Muy bien, siguen entrando. Me interesa ver cuántos más pueden entrar, por favor.
bien, ya veo que están entrando. Sí, por favor, quiero que hay una votación. ¿Pueden hacer la votación, por favor? Y lo voy a mostrar yo en este momento, para que podamos ver cómo estamos yendo. Para los que no han podido tomar nota, por favor, del código, lo voy a volver a decir para que puedan entrar. El código, por si acaso, para los que no han podido ver, es el 1534-789. Sí, van 17 personas participando. 18. Muy bien. Vamos a la siguiente preguntita. Vamos a la siguiente preguntita, ¿ya? Siguiente pregunta, a ver. A ver. Aquí se escribe 3 palabras para describir tu experiencia en la capacitación de estos 3 días. Todos los que puedan, por favor, escribiendo. Han escrito 7. Y vamos a ver también la... Muy bien. Ahí están todos los que están participando en este momento, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Muy bien, vamos a terminar con esto entonces. Bueno, ya hemos visto algo entonces y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Quiero agradecerles mucho por haber participado. Espero que les vaya bien, que pues puedan utilizar parte de lo que hemos hecho ahora pues en las reuniones con sus estudiantes, y no solamente ahora, sino en lo que viene también, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y agradecerles también pues a los de la UGEL Chullcampa que me invitaron para que pueda colaborar con ustedes. Así que muchísimas gracias